Muy buenas tardes. Siendo las 12 horas con 32 minutos de este día, lunes 18 de agosto del 2014, se da inicio a la tercera sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros ciudadanos por orden alfabético, consejera Heréndira Viviana Maciel López y consejero José Roberto Quijano Sosa, así como al Contralor Interno Jesús Alberto Bailón Rebelín, en suplencia de la Secretaria Ejecutiva María Rebeca Félix Ruiz. Asimismo, aprovecho la ocasión para agradecer al presidente municipal, el maestro Gilberto Hirata Chico, por las facilidades que nos han brindado para celebrar la sesión el día de hoy, así como la instalación de este módulo que ustedes han observado durante el transcurso de la mañana. También agradecemos a la regidora de transparencia que nos hace el honor también de acompañarnos, así como a la titular de la unidad de transparencia del ayuntamiento y quienes nos acompañan, los demás servidores públicos. Gracias por estar presentes en esta sesión ordinaria. Contralor, por favor, pase lista de asistencia para verificar que existe el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos por orden alfabético. Gómez Llanos León, Enrique Alberto. Presente. Maciel López, Heréndira Viviana. Quijano Sosa, Roberto José. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permito informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos para integrar el pleno. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos, de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como sus numerales 22 y 24, demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC, se integra pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se adopten en esta tercera sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del Itaí BC serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto durante el desarrollo de la presente sesión, cuando nos refiramos a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, también será válido referirnos por sus siglas Itaí BC, así como lo establece nuestro reglamento interior del Instituto de Transparencia y el reglamento de sesiones del propio instituto. También les hago de su conocimiento, consejeros ciudadanos, que cuando se trata de votaciones nominales, conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, Contralor, por favor, nos haga favor de leer el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta tercera sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del Itaí BC. Lectura y aprobación en su caso del orden del día bajo los siguientes temas a tratar. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del Itaí BC celebrada el día 12 de agosto de 2014. 4.1.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 8 al 13 de agosto de 2014. 4.2.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-11-2014 presentado en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-14-2014 presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 4.5. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-19-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 4.6. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-28-2014 presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 4.7. Presentación, discusión y aprobación en su caso
del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-96/2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado. 4.8. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia pública DP-04/2014 presentada en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 4.9. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la norma administrativa de bienes muebles del Instituto. Punto número 5, asuntos generales. Punto número 6, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y séptimo, clausura de la sesión. Es cuanto. Gracias, Contralor. Bien, compañeros consejeros, se somete a su consideración el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC, para que si así lo desean, la desincorporación de algunos de los puntos que han sido señalados en el orden del día o en los términos de lo establecido en el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Bien, consejeros, si desean hacer uso de la voz, se les concede hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Gracias. Un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito a Contralor someter en votación económica el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Asimismo, y atento a lo establecido en el artículo 29 del mismo ordenamiento, someta a consideración del Pleno la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo en los puntos 4.1 y 4.2 del orden del día, concernientes al acta de la sesión anterior y a la correspondencia recibida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1 y 4.2, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor de la primera propuesta. Enseguida, a favor de levantar su mano quienes están a favor de la dispensa de la lectura de los documentos indicados. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto para desahogar la presente sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC. Y antes de dar lectura al siguiente punto del orden del día, me sirvo dirigir brevemente a quienes nos acompañan en esta sesión y explicarles que nosotros como Pleno del órgano garante del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California tenemos la obligación de sesionar por lo menos una vez por semana. En estas sesiones nosotros acordamos sobre diversos temas como lo son los proyectos de resolución que el día de hoy se van a discutir y se van a someter a votación de los miembros integrantes de este pleno, así como las denuncias que se pudieran haber presentado o diversos temas o normas, lineamientos que se tengan que aprobar respecto a la propia normatividad del instituto y algunos otros asuntos que competen al funcionamiento y al desarrollo de las responsabilidades que tenemos en el órgano garante. Bien, Contralor, dicho lo anterior, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno de ITAI-BC, celebrada el día 12 de agosto de 2014. Gracias, doctor. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta de referencia, si algún compañero de los consejeros integrantes de este pleno desea hacer el uso de la voz, se les concede hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito, Contralor, someter en votación económica el acta de la sesión referida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdos de la segunda sesión del mes de agosto del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 12 de agosto de 2014, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor de aprobar el acta referida. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión, esta que fue celebrada el día 12 de agosto del 2014.
Se le instruye Contralor Interno para que la haga pública en el portal de obligaciones del ITAIBC, previo engrose que de la misma se haga. Y no habiendo más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 8 al día 13 de agosto de 2014. Gracias a todas que fue dispensada la lectura de la correspondencia. Si alguno de mis compañeros consejeros desea hacer algún comentario, una intervención respecto al contenido de lo mismo, se les concede hasta por 5 minutos. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Gracias. No habiendo comentarios, le solicito, Contralor, continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/11/2014, presentado en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Gracias. Para el desahogo de este punto, me permitiré dar lectura a la propuesta del sentido de la resolución de este proyecto, no sin antes mencionar que con antelación cada uno de los compañeros consejeros integrantes de este pleno recibimos la propuesta del proyecto, mismo que en razón a ello que no le daré lectura completa, únicamente a los antecedentes y al sentido de la resolución. Bien, este proyecto, identificado como RR/11/2014, que fue presentado en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, propiamente le daré lectura, aparte de la solicitud, que en donde se le solicita, se le pide al magistrado de la Sala de Ensenada, René Aguilar, que me informe sobre la licenciada Alejandra Ríos Morales cuando fue secretaria de Acuerdos en el año 2013. ¿Cuántos proyectos de acuerdos se tramitó, formuló y firmó que le fueron encomendados dada la fe de su actuación? ¿Cuántas diligencias le encomendó llevar a cabo fuera del local del tribunal, firmando y dando fe de su actuación? ¿Cuántos proyectos de resolución que le encomendó, sentencias e interlocutorias, formuló y firmó dando fe de su actuación? ¿Cuántas actas de audiencias redactó y autorizó con su firma? ¿Cuántas certificaciones de constancias de los expedientes elaboró y expidió? ¿Cuántos escritos, oficios, promociones de los expedientes de la sala recibió de su domicilio cuando estuvo de guardia, diciéndome las fechas en que se recibieron y las fechas en que se hizo guardia? ¿En cuántos actos distintos de los anteriores dio fe pública como secretaria de Acuerdos cuando fue en el periodo de los meses y días en que fue secretaria de Acuerdos? ¿Cuándo fue el periodo, meses y días en que la secretaria de Acuerdos se entregó copias de los documentos que constan de lo anterior, y si existe impedimento, que se digan los números de expedientes en que se actuó? En fin, es una serie de solicitudes que se hacen para que se informe respecto a estas actuaciones de una secretaria de Acuerdos. En fin, se da contestación a dicho recurso, se entra al estudio del análisis del mismo, en el cual es necesario precisar que el sujeto obligado respondió de manera amplia a los puntos petitorios de la solicitud que dio origen al presente procedimiento, es decir, la solicitud consistió en 18 puntos, de acuerdo a la numeración dada en este punto para efectos de claridad, puesto que los únicos puntos en donde precisó la información peticionada por el recurrente fueron los identificados en el 8 y 17, donde los cuestionamientos fueron los siguientes. ¿Cuándo fue el periodo, meses y días en que fue secretaria de Acuerdos la licenciada Alejandra Ríos Morales? ¿Cuándo fue el periodo, meses y días en que fue secretario de Acuerdos el licenciado Héctor Hernández Estrada? Al respecto, el sujeto obligado respondió de conformidad con lo siguiente. El licenciado Héctor Hernández Estrada se desempeñó como secretario de Acuerdos en la sala y el día 29 de octubre del 2012 y hasta el 16 de noviembre del mismo año, por su parte, la licenciada Alejandra Ríos se desempeñó como secretaria de Acuerdos el día 5 de agosto del 2012 y hasta el 5 de octubre de este año. En relación a los puntos de la solicitud de la parte recurrente, identificados en los puntos 1 al 18, el sujeto obligado le dio respuesta en el sentido, en el artículo 26, fracción sexta de la ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, se señalan las facultades de los secretarios de Acuerdos y que se describen las mismas. Para ser obvio, no abundar más en el tema, únicamente mencionar que de conformidad a lo dispuesto en dicho artículo antes descrito, dentro del catálogo de facultades conferidas de los secretarios de Acuerdos se encuentran a las que se refiere la parte recurrente en su solicitud, por lo que el sujeto obligado fue omiso en contestar puntualmente los puntos que le comprenden del 1 al 18, con excepción de los puntos 7, 8 y 17.
Por ende, este Pleno considera necesario la respuesta del sujeto obligado, que no obedece a los principios de exhaustividad al contestar los puntos de la solicitud y por ende se transgredió el derecho de acceso a la información del solicitante. Y en reparación de los agravios, en consecuencia, se propone ordenar la entrega de información por parte del sujeto obligado. El sentido de la resolución que se propone, compañeros consejeros, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano considera procedente modificar la respuesta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado para que el efecto se dé acceso y se entregue en la vía seleccionada por el hoy recurrente en su solicitud original la información que corresponde a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 de la solicitud materia del presente procedimiento y en su caso funden y motiven la inexistencia de dicha información. Bien, compañeros consejeros, queda a su consideración el proyecto de resolución que he expuesto, por lo cual si ustedes desean hacer uso de la voz respecto al mismo, se les concede hasta por 5 minutos. Consejera, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Únicamente reiterar lo que se comentabas en el proyecto, invitar a los sujetos obligados a que hagan una búsqueda exhaustiva en sus archivos para colmar a plenitud las solicitudes de acceso que realiza la ciudadanía. En este caso, si bien es cierto, se dio respuesta, se entregó parcialmente la información, por lo que desde luego que estoy a favor del proyecto de modificar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto. Sin ningún comentario y a favor del proyecto. Gracias. Bien, toda vez que no existen más comentarios, le voy a solicitar al Contralor someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-11-2014, presentado en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyo sentido es entrega de la información, sometiendo su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informa a usted que existen 2 votos solicitando si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Le informa a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar proyecto de resolución del recurso de revisión RR-11-2014, presentado en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo cual se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Y si no hay más comentarios al respecto, le voy a solicitar continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-14-2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Gracias. Para el desahogo de este punto, me permito nuevamente dar cuenta del mismo, nuevamente reafirmando que toda vez que fue circulado con anterioridad a esta sesión el proyecto de resolución a los compañeros consejeros, únicamente daré lectura al sentido de la resolución y a la solicitud que fue realizada. Bien, este proyecto, como bien se dijo, identificado como WR/14/2014, es presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. La solicitud dice así: proporcionar los nombres de los dueños del vehículo camión del 2000 al 2014, marca Chevrolet Trucks, modelo 1987, serie 1GDG7D1F4HV501911, línea G, series B6, placas actuales BP00277.
En la respuesta que se le da, se le comenta: estimados ciudadanos, esta información solo se le puede entregar al propietario con fundamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, tal y como se dispone en el artículo 29, fracción primera y segunda, por lo cual se queda a sus órdenes para cualquier duda, recordándole que el gobierno del Estado está para servirle. Esa fue la respuesta que se le da, y el sentido de la resolución que se propone de acuerdo a ello es, toda vez de que del estudio se advierte que efectivamente es información confidencial y que únicamente se le puede entregar al titular de ella, y que a menos de que éste hubiera otorgado el consentimiento para que se pudiera hacer pública o entregar, es por lo que se propone, compañeros integrantes de este pleno, que de conformidad a lo expuesto en los considerandos sextos de la presente resolución, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante considera procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Bien, compañeros consejeros, queda a su consideración el proyecto de resolución. Para si así lo desean manifestarse, tienen hasta 5 minutos para ello. Adelante, consejero. Esta es una resolución muy interesante, porque en la primera resolución resolvemos que el Poder Judicial otorgue cierta información de un funcionario público, es decir, transparentamos la información. En este segundo asunto que se está resolviendo, resulta lo contrario. Estamos protegiendo los datos personales de un particular. Una persona solicita a la Planeación y Finanzas la información de un vehículo, da los datos de identificación, su serie, su número de placas, y dice a quién pertenece ese vehículo. Planeación y Finanzas contesta que se trata de información que solamente le corresponde al particular, y que si el particular da su anuencia para que se haga esa información se haga pública, se hará en ese sentido. El recurrente, el ciudadano, no está de acuerdo con la respuesta, viene ese estudio de transparencia, y nosotros estamos confirmando la resolución por parte de Planeación y Finanzas en el sentido de decir que es información del propietario. Estamos haciendo lo contrario, estamos protegiendo los datos personales del ciudadano. Entonces estoy a favor de la resolución. Gracias, consejero. Bien, si no hay más comentarios, le voy a solicitar al Contralor someter en votación nominal el proyecto de resolución. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-14-2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, cuyo sentido es confirmar la respuesta emitida, sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR-14-2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha quedado descrito, por lo cual se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones del propio instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Y si no hay más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.5. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-19-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Muchas gracias, Contralor. Bien, nuevamente me permitiré dar cuenta de dicho proyecto, que es identificado como WR-19-2014, presentado en contra del sujeto obligado 21º Ayuntamiento de Mexicali. La solicitud que se hace inicial es
se solicita primero, Estado que guarda el proceso de reformas al reglamento de transporte público para el municipio de Mexicali, aprobadas por Cabildo el 11 de octubre del 2013, todos los documentos relacionados con la propuesta, análisis, discusión, dictamen y aprobación de las reformas al reglamento del transporte público para el municipio de Mexicali, dictamen de la Comisión de Legislación o la conjunta que se corresponde en la cual se haya analizado o dictaminado el proyecto de reformas al reglamento de transporte público para el municipio de Mexicali, oficio mediante el cual la Comisión de Legislación o la conjunta que corresponda turnó a la Secretaría del Ayuntamiento en el punto de acuerdo mediante el cual se solicita aprobar las reformas al reglamento de transporte público para el municipio de Mexicali, convocatorias y acuses de recibido de las mismas de los regidores que asistieron a la sesión de Cabildo celebrada el 11 de octubre del 2013, sesión de Cabildo celebrada el 11 de octubre del 2013, oficio mediante el cual el Ayuntamiento de Mexicali envió a publicar en el periódico oficial del Estado de Baja California las reformas al reglamento de transporte público para el municipio de Mexicali, y como punto 7, audio completo de la sesión de Cabildo de fecha 11 de octubre del 2013. En la respuesta a la solicitud se dice, por medio de la presente, le comento que en el archivo adjunto se envía información digital en respuesta a su solicitud con el folio Infomex, diagonal 0017, -14. Asimismo, le informo que de requerir copia certificada de dicha información, podrá acudir por el recibo de pago correspondiente a nuestras oficinas ubicadas en los locales 24 y 258 del Centro Comercial Plaza Fiesta, Centro Cívico y Comercial de esta ciudad, en un horario de 8 a 3 p.m. de lunes a viernes. El costo por copia certificada es de 0.16 veces el salario mínimo vigente y podrá ser entregada dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel que compruebe hacer el pago. Bien. Se admitió dicho recurso, toda vez que se conformó con la respuesta el hoy recurrente, y el sentido de la resolución que hoy se propone es el siguiente. Bien. Con fundamento en la fracción segunda del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante estima, primero, que respecto a los puntos 1, 2, 4, 5, 6 de la solicitud de acceso a la información identificada con el numeral de folio Infomes-0017-14, resulta procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para que dé acceso y entregue en la modalidad solicitada por la hoy parte recurrente en su solicitud original, esto es, en copia certificada, la información requerida relativa al nuevo reglamento de transporte público, así como la relativa a las sesiones de Cabildo. 2. Respecto al punto 3 de la solicitud original, se dé acceso a la información identificada con el número de folio Infomex-0017-14, en virtud de que el sujeto obligado fue omiso en entregar en cualquier modalidad la información solicitada. Resulta necesario que emita una respuesta donde exponga los motivos por los cuales no le es posible localizar y entregar la información faltante, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada. Ese es el sentido de la resolución que se propone. Compañeros consejeros, quedo a sus órdenes. Si desean manifestarse respecto a la misma, cuentan hasta 5 minutos para ello. De nueva cuenta estamos resolviendo un asunto del Cabildo de Mexicali, en el cual el Cabildo el 11 de octubre del 2011 aprueba el reglamento de transporte público, lo manda a la Secretaría General del propio Ayuntamiento de Mexicali y no pasa nada. Y resulta que hay un recurrente que está pidiéndole al Ayuntamiento de Mexicali que no solamente necesita él que le den los documentos, los oficios, la sesión, ¿sí? El oficio en el cual el Cabildo le manda a la Secretaría General del municipio de Mexicali la aprobación del reglamento, y el oficio en el cual el Ayuntamiento de Mexicali ordena publicar en el Diario Oficial del Estado ese reglamento. En términos prácticos, me van a perdonar mis compañeros consejeros, pero parece que el secretario mandó a la congeladora este reglamento
del ayuntamiento, del transporte del ayuntamiento de Mexicali, y un ciudadano se inconformó. Entonces, no solamente eso, sino que está pidiendo el audio de las sesiones de los cabildos, no solamente son públicas, sino que además se graban, como ustedes deben de saber. Entonces, la resolución creo que es apropiada en el sentido de ordenarle al sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Mexicali, que entregue la información que el ciudadano está solicitando. Por lo tanto, estoy a favor del proyecto. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, le solicito a Contralor someter en votación nominal el proyecto de resolución. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-19/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, cuyo sentido es modificar la respuesta del sujeto obligado en primera instancia y en segundo dar acceso a la información solicitada, sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR-19/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo cual se le instruye Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, yo solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.6. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-28/2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Gracias. Bien, me permitiré nuevamente dar lectura al sentido que se propone de esta resolución, a la solicitud y a la contestación que da el sujeto obligado al proyecto identificado como WR-28/2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. La solicitud es la siguiente. Solicito la marca y el modelo de los automóviles adquiridos y registrados a nombre de Javier Ignacio Urbalejo 5 y Denise Marisa Vargas Valle entre los años 2010 y 2013. La respuesta que se da a dicha solicitud por parte del sujeto obligado es la siguiente. La información solicitada se trata de datos personales y para poder entregar esta información debe de acreditarse la personalidad ante la unidad de transparencia, de acuerdo al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Del estudio que se hace a esta propuesta que se da del proyecto de resolución, dice, tenemos nosotros que en atención al principio de máxima publicidad establecido no solo en la Ley de Transparencia, sino también en nuestra Carta Magna, en principio toda información que generan, posean o administren los sujetos obligados es pública. Sin embargo, esta información es susceptible de limitarse en el acceso según las restricciones establecidas en la propia ley. En este caso concreto, el sujeto obligado manifestó que la información requerida es la considerada como confidencial. Y para otorgar acceso a la misma, pues era necesario el consentimiento de los titulares de dicha información. Ahora bien, la parte recurrente se agravia de dicha respuesta bajo 2 argumentos esenciales. El primero diciendo que la información confidencial de que se trata pertenece a 2 personas que se ostentaron como servidores públicos durante los años de los cuales se solicita conocer la información. Y el segundo de ellos es que según una nota periodística, uno de estos exfuncionarios manifestó que toda la información era pública, por lo que a continuación se
el análisis que se hace es el siguiente. Es cierto que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, sin embargo también es cierto que los servidores públicos están sujetos a disposiciones distintas a los que cualquier otra persona, pues en algunos casos, al estar involucrados en la vida gubernamental, los datos personales se vuelven susceptibles de escrutinio público. Tal y como lo es el caso de los ingresos que se perciben, pues a pesar de formar parte del patrimonio propio de estos, provienen de recursos públicos, además de que por ministerio de ley se encuentran clasificados como información pública de oficio. Es decir, deben de publicarse oficiosamente en los portales de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Ahora bien, la parte recurrente engrime que el periodo del cual solicita conocer la información es durante el cual se desempeñaron como servidores públicos. Sin embargo, la información que se requiere conocer versa sobre automóviles que se encuentran registrados bajo dichos nombres y por lo tanto dichos vehículos forman parte de su patrimonio. Entendemos patrimonio como el conjunto de poderes y deberes apreciables del dinero que tiene una persona, constituido por un elemento pasivo y uno activo. Este último constitutivo por el conjunto de bienes y derechos. Por lo tanto, la información que se requiere conocer forma parte del patrimonio de dos personas que, si bien es cierto son servidores públicos, también gozan del derecho de protección de sus datos personales, y el destino que se da al salario que perciben como servidores públicos se encuentra dentro de la esfera personal de ellos. Bien, en atención a ello, el sentido de la resolución que se propone, compañeros consejeros, es el siguiente. De conformidad con lo expuesto en el considerando sexto de la presente proyecto de resolución, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se propone que este órgano garante considere procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Bien, compañeros consejeros, queda a su consideración dicho proyecto. Si así lo desean intervenir y pronunciarse respecto al sentido del mismo, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Consejero, en primer lugar se le concede el uso de la voz, consejera Heredia Viana García López. Gracias, presidente. Nada más complementar lo que se propone aquí en el proyecto, en el sentido de orientar también al ciudadano, que este órgano garante, para garantizar el derecho de acceso a la información y orientar a la hoy parte recurrente respecto a la información que solicita conocer, requirió al 21º Ayuntamiento de Tecate, quien posee la información relativa a las declaraciones patrimoniales de los dos servidores públicos en cuestión, quien informó por conducto del Contralor Interno de la Sindicatura que no existe consentimiento expreso de dichos funcionarios para dar a conocer la información contenida en las declaraciones citadas. Se dejan a salvo los derechos de la parte recurrente para que, si así lo desea, solicite la misma por su propio derecho a través de la unidad de transparencia correspondiente. Es cuanto. Gracias, consejero. Sí, bueno, esa es una resolución un poco difícil para nosotros porque un ciudadano está pidiendo información respecto de bienes automóviles adquiridos por el exalcalde de Tecate y su esposa durante el periodo que fueron alcaldes ellos, alcalde él y bueno, funcionaria pública ella. Las resulta contradictorio porque las declaraciones patrimoniales de algunos funcionarios públicos, en este caso del alcalde de Tecate, si bien es cierto la declaración es pública en el sentido general de la palabra, por la característica del funcionario público se necesita su consentimiento y el alcalde de Tecate no dio su consentimiento, por lo tanto es limitada la publicidad de esa información. Entonces la resolución que estamos tomando nosotros está basada en una disposición legal que limita en el sentido de que si no hay la autorización por parte de este funcionario para hacer pública esa información, nosotros a la vez no lo podemos resolver en ese sentido. Va más o menos en ese sentido, ¿verdad? Así es. Aparte de tratarse de información, de datos personales o de información. Muy bien. Ok, gracias. Bien,
Si no hay más comentarios, le solicito a Contralor someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAIBC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-28-2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, cuyo sentido es confirmar la respuesta del sujeto obligado, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR-28-2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo que se le instruye, Contralor, para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.7. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-96-2014, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias. Me permito nuevamente exponer a mis compañeros integrantes de este pleno el proyecto de resolución identificado como WR-96-2014, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. La solicitud que da origen al presente recurso versa así: anexo el archivo por el cual el día 8 de julio se envió la petición de información de parte de la página de transparencia del Poder Judicial de Baja California al C. Enrique Magaña Mosqueda, secretario general del Consejo de la Judicatura, en la cual se me informa que son 5 días hábiles para la contestación de la información. Bien, entrando al estudio de dicho recurso, en virtud de lo que ya ha sido expuesto en dicha solicitud de inconformidad, un servidor, en pleno uso de mis facultades concedidas por el artículo 51, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria Ejecutiva en funciones, ingresamos al portal de obligaciones del sujeto obligado en sus vínculos que se tienen. Para ello, dichas pruebas, en términos de lo dispuesto por el artículo 285, fracción octava y 414 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California, de aplicación supletoria al presente procedimiento según lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se les otorgó valor probatorio. De esas imágenes que pudimos observar en este portal de obligaciones y del contenido de los documentos señalados, en la misma se advierte que con fecha 3 de julio de 2014 se le hizo al solicitante, ahora recurrente, una prevención para que aclarara lo peticionado en sus solicitudes identificadas con los folios 204/2014 y 205/2014, que posteriormente y subsanada la prevención aludida con fecha 8 de julio del mismo, la Dirección de Planeación y Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California solicitó al Pleno del Consejo de la Judicatura la información referente a las solicitudes antes señaladas, otorgándole un plazo de 5 días, cuyo vencimiento fue el 6 de agosto del año en curso. Posteriormente, con fecha 5 de agosto del año precitado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado solicita una prórroga hasta de 10 días más para dar contestación a lo peticionado por la Dirección de Planeación y Transparencia del Poder Judicial del Estado, es decir, 20 días de agosto del presente año. Asimismo, es imperante señalar que mediante Boletín Judicial del Estado de Baja California con el número 12.517, publicado con fecha del jueves 28 de noviembre del 2013, quedó establecido el periodo vacacional para el sujeto obligado recurrido en el presente recurso de revisión, siendo del 14 de julio al 1 de agosto del 2014. Anado lo antes analizado, este órgano garante considera necesario citar los siguientes, citamos algunos fundamentos con los cuales nosotros les vamos a proponer a mis compañeros el sentido de la resolución, y es el siguiente.
Este cuerpo colegiado concluye que el sujeto obligado se encuentra dando seguimiento a las solicitudes certificadas en los números de folios que fueron expuestos hace un momento, en tiempo y forma, conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, por lo que no obstante que el recurrente cumplió con la prevención citada en los párrafos anteriores, el presente recurso no encuadra en el supuesto de la fracción octava del artículo 78 de la ley de la materia. De igual manera, se dejan a salvo los derechos de la parte recurrente para que en caso de que una vez que transcurre el plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso de la información pública que hoy nos ocupa, se encuentre inconforme con la respuesta o en su caso por la falta de la respuesta a la solicitud pueda hacer valer su derecho e interponer nuevamente el recurso de revisión ante el instituto. Por lo cual el sentido de la resolución que se propone, compañeros consejeros, es de que el recurso de revisión es improcedente por actualizarse la causal prevista en la fracción primera del artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, por ser notoriamente extemporáneo, toda vez que a la fecha de presentación del presente recurso aún no fenecía el plazo con el que cuenta el sujeto obligado para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública con el número de folio 204/2014 y 205/2014. Bien, compañeros consejeros, queda a su consideración dicho proyecto. Si desean manifestarse respecto al mismo, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Bien, no habiendo comentarios, le solicito, Contralor, someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno de la ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/96/2014, presentado en contra del Poder Judicial del Estado, cuyo sentido es la improcedencia, sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llano León, a favor. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/96/2014, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución que ha sido expuesto y discutido por los consejeros, por lo cual se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Si no hay más comentarios, le solicito, Contralor, continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.8. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia pública DP/04/2014, presentada en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Nuevamente me permito exponer dicho proyecto, que como bien lo dijo, es identificado como DP, es una denuncia pública, /04/2014, en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. La denuncia consiste en que, derivado de la no publicación de oficio del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mexicali y la Comisión Federal de Electricidad, y en virtud de la no observancia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California en cuanto al artículo 11, fracción 11, por ello es que acudo a esta instancia a efecto de hacer valer los derechos constitucionales. Bien, una vez realizado el estudio y revisado el portal de obligaciones del propio sujeto obligado en uso de mis facultades, se llega y se propone el siguiente, se propone el sentido de la resolución sea el siguiente. Por lo expuesto y fundado en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 1, 2,
4551-100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 1, 2, 6 y 10 de lineamiento para la sustentación de las denuncias públicas por violaciones a las disposiciones relativas a la información pública de oficio contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los demás artículos relativos y aplicables. Se propone que el Pleno se pronuncie en este sentido de la resolución. Primero, que de conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto y sexto, y en virtud del resultado de la evaluación realizada al portal de obligaciones de transparencia del 21º Ayuntamiento de Mexicali, se concluye que el sujeto obligado denunciado cumple parcialmente con la obligación que consiste en poner a disposición del público en su portal de obligaciones de transparencia la información pública de oficio señalada en la fracción 21ª del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California respecto a los convenios celebrados con instituciones públicas y privadas. Por lo anterior expuesto, el sujeto obligado deberá publicar la información a que se refiere la fracción 21ª del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en específico el convenio de colaboración para el cobro de alumbrado público realizado entre el 21º Ayuntamiento de Mexicali y la Comisión Federal de Electricidad. Bien, compañeros, ese es el sentido que se propone en este proyecto de resolución de la denuncia pública. Si desean manifestarse respecto a este, se les concede hasta 5 minutos. ¿Sí? Bien, consejero, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Únicamente comentar que la información pública de oficios son aquellas obligaciones mínimas que establece la ley para transparentar la gestión pública y por lo tanto una de las herramientas más importantes para el ciudadano para acceder a esa información, a esa rendición de cuentas son los portales de internet, por lo que también se invita a los sujetos obligados a que sean exhaustivos en la publicación de la información pública de oficio. Es cuanto. Gracias, consejero. Consejero. Sí, este asunto que estamos resolviendo en este momento se refiere a una denuncia pública, no se refiere a un recurso de revisión. Cualquier ciudadano puede, vía electrónica, como en el caso concreto, denunciar que en cierto sujeto obligado de los 190 sujetos obligados que tenemos en el Estado, entrar a su página electrónica y decir tal información no está. Lo denuncian hacia nosotros, que es el caso concreto. Nosotros hacemos la averiguación correspondiente y en este caso concreto, efectivamente, la información que el ciudadano considera que debe estar subida en el portal electrónico, en este caso el Ayuntamiento de Mexicali, no estaba, por lo cual lo estamos ordenando al Ayuntamiento de Mexicali que suba ese convenio en términos generales, que cumpla con esa obligación y no en términos muy superfluos. Entonces, recordarle a los ciudadanos que la denuncia pública es una herramienta que poco se ha utilizado. No hay que acceder al instituto a presentar un recurso de revisión, simplemente un correo electrónico diciendo tal sujeto obligado no cumple con cierta obligación, y de ahí nosotros actuamos de manera oficiosa. Por lo tanto, estoy a favor de la resolución. Gracias. Bien, no habiendo más comentarios, le solicito, Contralor, someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto y que ha sido comentado por ambos consejeros. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-PC, se le pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de denuncia pública DP/04/2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, cuyo sentido es publicar la información, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de denuncia pública DP/04/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Bien, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto y que ha sido comentado por los consejeros, por lo cual se le instruye
Contralor, para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga de conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.9. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la norma administrativa de bienes muebles. Bien, para el desahogo de este punto se le concede el uso de la voz hasta por el término de 10 minutos. Gracias, presidente. El presente documento normativo interno para el instituto fue remitido con anterioridad a la celebración de esta sesión para su evaluación y análisis por parte de los integrantes de este pleno, y fue elaborado atendiendo la solicitud emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California en relación al ordenamiento de la Guía de Revisión para el Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La presente norma consta de 18 fojas y sustituye en su totalidad a la norma y política del sistema de inventarios y resguardo de bienes muebles, a la norma y política para la enajenación de bienes muebles y la norma técnica de capitalización de inventarios. Asimismo, adiciona los procedimientos protocolarios para la realización de baja, destrucción, extravío o robo de los bienes muebles. Es cuanto. Gracias, Contralor. Compañeros consejeros, si desean hacer el uso de la voz respecto a lo que nos ha expuesto el Contralor, se les concede hasta por 5 minutos. Bien, no habiendo comentarios, le voy a solicitar, Contralor, someter en votación nominal la aprobación de dicha norma. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la norma administrativa de bienes muebles, cuyo sentido es aprobar, y se somete a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto de reglamento. C. López, a favor. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar la norma administrativa de bienes muebles. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la norma administrativa de bienes muebles, por lo que se le instruye, Contralor, para que lo haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos y se haga público en el portal de obligaciones de este instituto. Asimismo, se haga del conocimiento de los funcionarios que integran el Itaí BC. No habiendo más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 5, asuntos generales. Bien, antes de continuar con este punto, le solicito, Contralor, informar a quienes integramos este pleno los acuerdos a los que hemos llegado el día de hoy. El día de hoy se aprobaron 5 resoluciones, una denuncia pública y una norma administrativa. Muchas gracias, Contralor. Bien, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Punto número 6, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Itaí BC, se establece el día miércoles 27 de agosto del 2014 en la sede del Itaí BC ubicada en la ciudad de Mexicali, a la hora que se establezca en la convocatoria, de acuerdo de conformidad al artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC. Bien, siendo las 13:30 de este día lunes 18 de agosto, se clausura la tercera sesión ordinaria del Pleno del Itaí BC. Por su presencia y atención a todos ustedes, muchas gracias. Ah,